Gracias, ¿cómo va todo? Bien, bien, sí, señor. Podemos comenzar entonces la entrevista. Sí, perfecto. El profesor Oliver Pardo de la Universidad Javeriana de aquí de Bogotá, Colombia. Muy buenas tardes. Bueno, profesor, en América Latina conviven eh, básicamente dos modalidades de fondos de pensiones que son la de prima media o reparto o la de ahorro individual. En este momento de volatilidad económica y de graves pérdidas por la pandemia del coronavirus, ¿cuál de estas dos modalidades es la que más está perdiendo, tanto ahora como de pronto en el futuro? Bueno, en este momento, por la propia construcción de cada uno de sus sistemas, en este momento se ve más perjudicado el sistema de ahorro individual. ¿No? Esto obedece a que los recursos que se recaudan de este sistema son normalmente invertidos en ciertos activos y estos activos han perdido mucho valor dadas las circunstancias económicas que enfrentamos. Por otro lado, el sistema de reparto no tiene esa desventaja dado que los beneficios que se obtienen en ese sistema no dependen del rendimiento de los activos que ahora, sino depende de transferencias futuras que las generaciones más jóvenes van a hacer a las generaciones que se vayan a estar retirando. Entonces, en las circunstancias actuales, está siendo más golpeado el sistema de ahorro individual, mientras que las personas que están, por ejemplo, en una pensión de sistema de reparto, precisamente tienen recursos del gobierno que pueden endeudarse y no incurren en los riesgos que sí se enfrentan personas como por ejemplo los que están en un retiro programado, que sí se ven enfrentados a fluctuaciones del mercado. Profesor Pardo, de pronto o sea, esta pandemia está dejando otro lastre muy grande que es el desempleo y el sistema de reparto depende de las cotizaciones que hagan empleados, sobre todo los más jóvenes, de cara a los más viejos que se van a pensionar o de cara también a ellos mismos a pensionarse en el futuro. En este momento en Colombia, sobre todo, hay 5 millones de personas que ya no tienen empleo, ya no cotizan para ese reparto. ¿Cómo afectará esa no cotización de hoy a personas que nos vayamos a jubilar de pronto en 2040, 2041? Ciertamente para las personas que están cerca a su edad de retiro, pueden haber problemas si se encuentran desempleados, dado que sus beneficios dependen de cuál sea su historia laboral en los últimos años. Para las personas que no estamos tan cerca de la edad de retiro, no va a ser un problema, dado que nuestros beneficios futuros dependerán del desempeño laboral que tengamos mucho más adelante cuando habremos superado esta crisis. Ya, pero entonces la base pensional que todos instituimos en este momento no repercutirá en el fondo que tenga el gobierno o los gobiernos de América Latina para repartir en el momento en que se presente ya las edades de jubilaciones de los que estamos en nuestros 40, en nuestros 30 y piola de años. Ciertamente es una desventaja y en esa medida el gobierno tendrá que recurrir a más endeudamiento para cumplir con las obligaciones actuales que tiene. Dado que en el sistema de reparto la caja, lo que va entrando al sistema va saliendo de una en términos de beneficios, puede haber problemas de caja, pero el gobierno tiene la gran ventaja de poder recurrir al endeudamiento para suavizar sus compromisos. Adicionalmente, por las propias leyes, el gobierno no puede dejar de incumplir esos compromisos de manera que la estabilidad de sus beneficios en el sistema de reparto son mucho más estables. Por supuesto, no quiere decir que el sistema de reparto sea mejor necesariamente, tiene otros problemas que son distintos a la coyuntura que estamos enfrentando. Mm. Sí, arrastra un pasivo enorme que siempre tiene que subvencionar el gobierno, ¿no? Ciertamente es más un problema para el gobierno, para la sociedad, más que para los pensionados mismos. Mm. Ay, pero, profesor, bueno, en este momento mucha gente está viendo, o sea, vámonos en el caso del ciudadano común. El ciudadano común, que desgraciadamente, ha perdido el empleo, ya sean los 5 millones de aquí de Colombia o los millones en cualquier otro país de Latinoamérica. Y el ciudadano común está viendo, o sea, dice, tengo mi plata allá guardada en ese fondo pensional que quién sabe si me voy a pensionar.
y yo necesito plata ahora. Y entonces comienza a ver que esa plata está ahí guardada, pero no se puede sacar, y comienza a presionar, y esa presión ya dio fruto sobre todo en dos países, uno es Chile y el otro es Perú, cada uno con sus características económicas distintas. ¿Qué reflejo puede tener esto en el peso de la economía si se le permite a los ciudadanos de cada país de la región tomar algún porcentaje de ese fondo de pensión que fue creado para ahorro para la vejez, pero que necesita ahora para rellenar ciertos vacíos económicos? Bueno, esa pregunta es muy amplia porque hay muchos efectos tanto en el presente como en el futuro. En el presente, claramente ese retiro parcial puede ayudar a la reactivación del consumo. Muchos economistas se preocupan mucho de que la liquidación de esos activos puede representar una desvalorización aún mayor de los fondos de pensiones, pero hay que también tener presente que muchas personas ya por su situación de desempleo, por su situación económica, ya se han visto enfrentadas a liquidar ciertos activos o a endeudarse. No es de sorprender, por ejemplo, que el mercado de la finca raíz sufra una depreciación, dado que muchas personas probablemente se vean obligadas a vender sus bienes raíces. La pregunta que surge es, ¿qué es mejor para las personas? ¿Liquidar esos activos como fincas raíces, ¿Mm? endeudarse o recurrir a su ahorro pensional? En mi opinión, está claro que depende de cada persona juzgar si le conviene más liquidar unos activos u otros. No depende de las administradoras de fondos de pensiones decirles a la gente qué es lo que más le conviene. Las circunstancias de cada persona son distintas y uno puede juzgar con la misma vara a todas las personas diciéndole que lo mejor es que no retire parte de su ahorro profesional cuando realmente no sabemos si ese es el caso de las personas o no. Probablemente para muchos sí les convenga retirar el ahorro profesional. Ahora, a nivel global, hay una preocupación de que eso puede depreciar el ahorro, pero yo creo que ese fenómeno no se va a dar, sino por el retiro parcial de los ahorros de pensiones por la liquidación de otro tipo de activos. Estamos hablando ahora, profesor, de que en el sistema de reparto, el gobierno puede recurrir al financiamiento o al endeudamiento, para ir solventando estas faltas que se generan. Ese endeudamiento, ¿de dónde proviene generalmente? Si estamos viendo un mundo en el que casi todos los países están como retrayéndose un poco sobre sí mismos, y están dejando como un poco al lado lo que es las inversiones a largo plazo en capitales de otro país. Pues ciertamente una preocupación es dónde van a ser las fuentes de financiamiento. Por un lado, hay la preocupación de que el financiamiento externo se haga más difícil si se pierde el grado de calificación de inversión. Eso es un asunto delicado y hay que tener mucho cuidado a la hora de endeudarse. Ahora bien, hay que tener presente que el endeudamiento que incurre el gobierno no solamente obedece al problema pensional que puede estarse generando, sino también por todas las circunstancias económicas que invariablemente generan mayores demandas sociales por parte de la población y menos fuentes de recaudo en temas de impuestos. Entonces son temas que ciertamente el tema pensional puede afectar el tema del endeudamiento, pero no creo que sea el principal elemento que genere tensiones presupuestarias para el gobierno en este momento. Estructuralmente, en el largo plazo, es una pregunta distinta, pero eso ya no obedece a a la coyuntura que estamos enfrentando. Precisamente en estos días varias agencias calificadoras de riesgo bajaron la calificación de la nota colombiana. Eso puede significativamente afectar la capacidad que tiene el gobierno o los gobiernos de América Latina. Casi todos están revisando sus calificaciones a la baja a la hora de financiarse con el fin de garantizar los fondos pensionales, ¿no? Ciertamente, pero las presiones para el sistema de reparto no se darán en este coyuntural, sino se darán en el futuro. Y es una preocupación que hay que enfrentar, pero la presión más grande se va a reflejar en el futuro y no obedece a las coyunturas que estamos enfrentando ahora. Y, Ahora, si de alguna manera el gobierno en este momento hiciera unas reformas estructurales
que enfrentan el problema de largo plazo, claramente eso ayudaría a aliviar la situación con respecto a la coyuntura de pérdida de calificación de riesgo que estamos enfrentando. Profesor Pardo, ¿qué tanto, digamos así, como que ayuda, entre comillas, el problema grandísimo de la informalidad en el agravamiento del problema de los fondos pensionales a futuro, agravados por la pandemia? Mucha gente que perdió su empleo, bueno, ya venimos con el problema de la informalidad desde hace mucho rato. Eso pesa en la economía porque no hay tantos aportes, no hay más aportes a la base pensional, pero por ejemplo en Colombia se nos están agregando 5 millones más. De esos 5 millones puede que casi la mitad no logren recuperar su vida laboral. ¿Cómo va a afectar esto? La informalidad, el crecimiento de la informalidad. Bueno, acá hay que tener presente dos aspectos, o más bien dos direcciones en las que están relacionados la informalidad y el sistema pensional. Uno es claramente el hecho de que un aumento en la informalidad se genera en unas menores cotizaciones, lo cual se puede reflejar en una menor pensión para la vejez o incluso en la imposibilidad de cumplir los requisitos necesarios para acceder a la pensión. Ese es un problema. Pero otro problema es también la causalidad que va en el otro sentido. En la medida en que el sistema vaya demandando recursos, vaya demandando cotizaciones y la gente esté necesitando dinero, no en el futuro, sino esté necesitando ahora, eso también puede traducirse en un aumento de la informalidad. Mucha gente probablemente, naturalmente, ha perdido su empleo y ha recurrido a la informalidad por la situación de la coyuntura. Pero también puede darse el caso de que la gente esté recurriendo a este mecanismo, dado que no necesita estar ahorrando dinero para el futuro, sino necesita tener disponible necesita disponible ahora dinero para satisfacer ciertas necesidades ahora. Y esa otra dirección de la causalidad también hay que discutirla y considerarla. Es por eso que no, dentro de las propuestas que formulamos en la Universidad Javeriana hace unos meses y que afortunadamente tuvo con el gobierno, considerábamos que era oportuno reducir de manera temporal la cotización a la seguridad social en pensiones para poder atraer más empleo formal y aliviar las tensiones que se pueden estar generando sobre el sistema. Bueno, pero usted cómo ve que se haya caído el decreto que precisamente aliviaba, o sea, retrasaba por 2 meses la cotización a los sistemas pensionales. ¿Cómo ve el que se haya caído ese decreto y todo lo que facilitaba ese decreto? Depende de lo que vaya a ocurrir. Afortunadamente, desde Asofondos han propuesto que ese pasivo que se generó durante los 2 meses y que ahora las empresas van a tener que solventar, pueda extenderse en un periodo de 12 meses o 18 meses. De manera que eso, y sin intereses, de manera que finalmente el objetivo de la propuesta, si se implementa, si se desenvuelve en la situación como está planteando sus fondos, pues habrá, los objetivos se habrán logrado, que era precisamente ayudar en el flujo de caja de las empresas. Entonces no me parece tan negativo. Yo personalmente hubiera preferido que esos 2 meses no tuvieran que cotizarse en absoluto, pero el hecho de que esas cotizaciones puedan aplazarse varios meses sin ningún intereses, me parece que finalmente ayudó bastante, puede ayudar a las empresas a solventar su situación. Profesor Pardo, hablemos un poco del ahorro personal, de los fondos de ahorro personal. En Colombia tenemos la mezcla de los dos, tenemos reparto y tenemos ahorro pensional, en uno, ahorro personal, en otros está uno, en otros está el otro. En Colombia tenemos los dos. Y Asofondos está diciendo que tiene una excelente rentabilidad para estos 2 meses, para este casi primer semestre. eh, ha resistido el golpe de la pandemia, pero ¿cuáles serían los efectos si la economía no se logra recuperar tan duramente de esta grave circunstancia en el sistema de ahorro personal? Bueno, desafortunadamente en el sistema de ahorro individual hay un problema estructural muy grave y es que el portafolio que tienen los fondos de pensión está muy sesgado hacia inversiones domésticas. ¿No? Por razones legales, que yo incluso los fondos de pensión estarían de acuerdo con esta posición, sería mejor que ellos tuvieran la opción de
tener unos portafolios más diversificados, lo cual podría incluir activos en el exterior. Ciertamente los portafolios se han recuperado si lo medimos en pesos, pero si medimos los portafolios en dólares, vemos que la situación, los portafolios se han golpeado muy duramente, tanto por la situación en las situaciones domésticas como por la situación de la tasa de cambio. Entonces, es un problema más estructural que viene de atrás y hubiera sido óptimo que los portafolios de inversión estuvieran más activos en el exterior para que hubiera menos riesgo cambiario. O sea, básicamente la pandemia, la cuarentena y la pandemia, o la mezcla de las dos que obligó a estos cierres económicos, a esta grave crisis que generó en esta grave crisis económica, cogió más o menos bien parados a los fondos, pero no tan bien parados, ¿o sí? No tan bien parados precisamente por circunstancias que en parte estaban por fuera de su control y era que no podían tener un portafolio lo suficientemente diversificado. O sea, van a tener que aprender a tener más factores en cuenta para sus portafolios. Ellos lo saben, pero desafortunadamente por restricciones legales no pueden. Profesor Pardo, hablemos un poco de cómo se mete la política en esto. Y le pongo el ejemplo de Chile. Chile es el ejemplo más perfecto para esta cuestión. La medida según la cual se pueden sacar el 10% de los ahorros pensionales de las cuentas de cada trabajador es una medida muy política. Usted sabe, el sistema de fondos pensionales en Chile se montó durante la dictadura de Augusto Pinochet. Eso trae una cierta carga política y bueno, pero usted cómo ve en el resto del continente o en el resto de América Latina que la política se esté metiendo en este tema. Bueno, pues indudablemente un tema como este necesariamente tiene que pasar por un proceso político. Dicho eso, naturalmente el hecho de que ciertas motivaciones políticas estén detrás de ciertas propuestas, no necesariamente quiere decir que estas propuestas no tengan sustento técnico. En particular, el hecho de poder retirar parte del ahorro pensional tiene todo el sentido común cuando uno enfrenta circunstancias como las actuales, donde el consumo presente se ve muy deteriorado por la situación de empleo y por la situación económica, y es natural que la gente quiera poder suavizar su consumo a lo largo del tiempo y poder utilizar parte de sus ahorros ahora. Entonces, yo entiendo que muchas de las motivaciones políticas tienen cierto sesgo ideológico, pero eso no necesariamente quiere decir que no sea óptimo implementar alguna de sus propuestas. Pero usted, por ejemplo, si hubiera un ánimo en ese mismo sentido, por ejemplo, en Colombia, y que la gente diga, puedo retirar mis pensiones y todo eso, o sea, primero tendría que darse una discusión política muy grande y bueno, también tendrían ustedes que ver en ese asunto, ¿no? O sea, tendrían que ustedes meter la cucharada en eso. O sea, ¿cuál sería su impresión personal si algún día alguien en Colombia dijera, puedo introducir ese proyecto en el Congreso para estudiarlo? Bueno, en este momento hay dos propuestas en ese sentido, ¿Mm? que en cierta medida son mucho menos ambiciosas de lo que se hizo en Chile. Mientras que en Chile cualquiera podría retirar su ahorro pensional, en Colombia está en una de las propuestas la condiciona a que, por ejemplo, ese 10% se pueda retirar siempre y cuando la persona esté afiliada a los fondos de pensiones, pero no sea cotizante. Eso ya de por sí reduce el pool de beneficiarios a la Claro. mitad y probablemente en términos del volumen de ahorro pensional va a ser mucho menos de la mitad. Entonces la propuesta es menos ambiciosa en ese sentido. Dado que está condicionado a gente que está afiliada pero no está cotizando, es muy probable que esa gente no vaya a tener cumplir los requisitos para poder pensionarse. De manera que lo único que se está haciendo para esos casos es poder utilizar unos recursos que van a estar disponibles. En el momento de que cumplan su edad de retiro, van a tener los disponibles hoy. Y eso puede ser muy útil para ellos si, por ejemplo, ven necesidades de consumo muy grandes o tienen deudas muy altas que lo están presionando demasiados o tienen la necesidad de salvar su propio negocio, del cual también depende su ocupación laboral. A mí me parece que ciertamente no podemos ser tan obtusos para seguir insistiendo que el ahorro solamente puede servir para la vejez, porque el ahorro
ahorro puede tener cierto grado de liquidez y puede también servirnos para ciertas circunstancias, como las que estamos enfrentando ahora. Profesor Pardo, en Perú también se implementó una medida similar y a los trabajadores en cierto tiempo, creo que fue de mayo a junio, se le permitió sacar hasta $3.700 de su ahorro pensional y esos ahorros básicamente se hizo una medición y terminaron fue en el consumo de bienes no tan primordiales como televisores, por ejemplo. En Lima, o sea, mucha gente se fue a comprar televisores con parte de lo que hayan sacado de su ahorro pensional. ¿Cómo se le puede decir a la gente, vea, o sea, si va a sacar su plata, realmente sáquela para cosas de beneficio? ¿Cómo se le puede decir a la gente eso sin llegar a caer como una especie de paternalismo o gobiernismo o lo que sea? Acá hay varios aspectos que hay que resaltar. Si bien es cierto que mucha gente pudo haber utilizado parte de su ahorro pensional en el consumo de bienes durables, otra parte, aproximadamente un 30% de las personas lo utilizó para pagar deudas. Yo no creo que esto sea subóptimo. Yo creo que si tú tienes un nivel de deuda demasiado alto y te dan la oportunidad de retirar parte de tu ahorro pensional, puede tener todo el sentido común y toda la racionalidad poder pagar parte de esa deuda con el ahorro pensional. Entonces, es una primera aclaración. Ahora bien, adicionalmente, si independientemente de que tú tengas acceso o no al ahorro pensional, independientemente vas a comprar un bien de consumo durable, puede que sea menos peor utilizar parte de tu ahorro pensional a recurrir al endeudamiento a unas tasas de interés exageradamente grandes que están muy por encima del rendimiento que puede ahorrarte lo pensional. No digo que sea óptimo, pero probablemente sea menos peor. Dicho esto, yo entiendo que hayan preocupaciones de que parte del retiro del ahorro se utilice para cosas que no son las que se necesitan en este momento. Es por eso que yo estoy de acuerdo en que se puedan tener ciertas condicionalidades al acceso de este ahorro pensional. Por ejemplo, sería fantástico que personas que en este momento tienen un negocio que está a punto de fracasar por la situación de la pandemia tengan la posibilidad de asesorarse financieramente para saber si efectivamente vale la pena utilizar recursos de su ahorro pensional para salvar el negocio o si definitivamente lo mejor es dejar cerrar el negocio si el negocio no tiene ningún futuro. O sea, básicamente utilizar el ahorro pensional para inversiones, o sea, por ejemplo, inversiones de bienes, ¿no? O sea, para no dejar perder fuentes de trabajo o fuentes de negocio también. Exactamente. Muchas veces uno puede pensar que utilizar el ahorro pensional para la inversión de su propio negocio es una mala decisión, dado que no se está diversificando el portafolio de riqueza que tienen las personas. Pero eso no necesariamente es cierto si esas fuentes, esas empresas, si el empleo de esas personas depende de que sus propios negocios puedan sobrellevar esta crisis. Entonces, es una decisión difícil y es bueno que la gente cuente con los asesoría. Pero a mí no me parece obvio que sea una decisión subóptima utilizar parte de sus recursos pensionales para salvar el negocio del cual depende su empleo hoy en día. Claro. Eso implicaría una flexibilización en la legislación laboral en la medida que, por ejemplo, si uno sacó el equivalente a, pongamos, una X cifra de cotización en semanas, uno lo tenga que reponer en el futuro para de pronto pensionarse no en un año, sino en 2 o 3 años. Eso sería una alternativa fantástica. Aún antes de la pandemia, yo siempre he dicho que es importante que los ahorros obligatorios tengan mayor liquidez y que, por ejemplo, bajo ciertas circunstancias puedan servir como colateral, por ejemplo, para la educación. Entonces, por ejemplo, alguien que en este momento no se enfrenta a la deserción de su carrera profesional dada la situación económica. Qué bueno sería que esta persona pudiera utilizar parte de lo que cotizó o lo que va a cotizar para poder invertir en su propia educación. Hay que ser mucho más flexibles con el ahorro pensional. El ahorro pensional no puede estar sencillamente destinado un 50% a financiar al gobierno y otro 50% a financiar empresas domésticas. Qué bueno sería que el ahorro pensional pueda ser utilizado como colateral para la inversión en capital humano propio o para utilizar en ciertos negocios del cual depende el sustento de las personas. Esa flexibilidad yo creo que es positiva y es una cosa que vale la pena discutirla aún en circunstancias ajenas a la crisis actual.
Profesor Pardo, hablemos un poco del otro componente que son lo que conocemos en Colombia como las cesantías. Los fondos han dicho que han flexibilizado las condiciones para sacar las cesantías y muchos colombianos han tenido que hacerlo, pues aquí en Colombia hay unas restricciones para sacar las cesantías si no son para estudio o para vivienda y han flexibilizado un poco más todo eso. ¿Usted cómo ve esa medida y cómo cree que impacte en, en el bolsillo de los colombianos? Y esta situación también puede estar pasando en el resto de América Latina. Bueno, yo estoy de acuerdo justamente cuando hablamos de la condicionalidad para poder retirar al ahorro pensional, que la primera línea de defensa sea las cesantías y que las personas puedan recurrir a su ahorro pensional siempre y cuando ya hayan agotado ese recurso de las cesantías. Ahora bien, claramente las cesantías son una herramienta muy útil, especialmente diseñada para estas circunstancias. Desafortunadamente, si la crisis se alarga bastante, como parece que es lo que va a suceder, los recursos de las cesantías van a ser insuficientes para las personas, especialmente para esas personas que no han cotizado a las cesantías de manera continua, sino muy intermitentemente. A esto también hay que agregarle que la rentabilidad de las cesantías ha sido erodada, al menos en el caso de Colombia, por comisiones de administración excesivamente altas, que pueden ser del 1 o del 3%, dependiendo de si son portafolios de largo o corto plazo. Eso finalmente en las circunstancias actuales donde las tasas de retorno difícilmente uno puede alcanzar tasas de retorno reales del 5%, lo que nos da como resultado son ahorros en cesantías muy precarios que van a ser insuficientes para enfrentar esta crisis. Profesor Pardo, muchas gracias por su tiempo para con la agencia EFE. Muchísimas gracias, Luis, que estén muy bien. Listo, gracias.